Imagina un avión a punto de despegar, todo está bajo control, hasta que de repente una bandada de aves cruza la pista. Lo que para muchos sería un simple golpe de mala suerte, en aviación es un riesgo real, constante y a veces trágico. Hace poco, en Corea del Sur, un accidente aéreo reveló restos de aves migratorias en los motores del avión siniestrado, recordándonos que estos incidentes no son anécdotas, pueden costar vidas. En España, en varios aeropuertos, un equipo de científicos está abordando este reto de una forma diferente. Estudian a especies como el milano negro y el alcaraván, para entender cómo, cuándo y por qué se producen estos encuentros peligrosos. Su meta es prevenir accidentes, proteger tanto a las aves como a los aviones y demostrar que la convivencia puede gestionarse con ciencia y planificación. Hoy nos acompaña Juan Manuel Pérez García, profesor del Departamento de Biología Aplicada y miembro del Grupo de Investigación de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad Miguel Hernández. Es miembro de uno de los estudios más completos sobre cómo se comportan estas aves y cómo interactúan con el tráfico aéreo. Con él vamos a entender un poco más sobre el tema y qué soluciones pueden marcar la diferencia antes de que un susto se convierta en tragedia. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué nos puedes contar de este estudio? Bien, igual que has iniciado, cuando nosotros salimos de vacaciones nos interesa que no tengamos ningún problema. Realmente el número de operaciones está aumentando muchísimo en todos los aeropuertos con el creciente auge del turismo. Esto ha revelado una interacción, unos conflictos entre lo que serían nuestros viajes en avión con la fauna. Cuantos más viajes en avión estamos realizando, más conflictos se producen en los aeropuertos. El caso más normal es cuando un avión está despegando, se cruza una bandada de aves. Estas aves pueden resultar ingeridas por los motores, provocando problemas dentro del motor, o pueden chocar en diversas partes que sean críticas para poder mantener el vuelo. En realidad, estos problemas son de baja frecuencia, pero cuando ocurren pueden tener serias consecuencias. Cuando escuchamos colisiones con aves pensamos en algo excepcional que solo vemos en películas, pero ocurre más de lo que imaginamos. Sí, no quiero ser alarmista, pero realmente colisiones entre aves con aviones ocurren todas las semanas en los aeropuertos. Otra cuestión es que estas colisiones produzcan daños graves. En seguridad aérea se habla de dos tipos de colisiones. Por una parte sería lo que son incidentes, es decir, no hay un problema sobre tanto la seguridad de la aeronave como la seguridad de las personas que van dentro. Y por otra parte ya serían accidentes, en el que se compromete tanto la seguridad de las personas como el fuselaje o los motores del avión, comprometiendo lo que sería el trayecto. ¿Qué está pasando con los milanos negros? ¿Por qué esta especie? Uno de los casos más singulares que está ocurriendo ha sido el caso de los milanos negros, sobre todo en el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Barajas se encuentra emplazado muy cerca de la ciudad de Madrid y también muy cerca del vertedero de la misma ciudad, el vertedero de Valdemín Gómez. Es uno de los mayores vertederos de Europa y el caso es que este vertedero ejerce una atracción sobre aves que buscan alimentarse de forma fácil, de forma predecible en este lugar. El caso del milano es un caso muy singular, ya que en los últimos 10 años se ha producido un crecimiento muy exponencial de las poblaciones de esta especie. Ha pasado de unas cientos de parejas ahora a tener alrededor de 650 parejas reproductoras en el entorno de este vertedero y alrededor de 10.000 aves inmaduras, que son aves que todavía no son reproductoras, pero que pasan el primer año de su vida dando vueltas por la península ibérica. Pues este vertedero ha conseguido concentrar y establecer de forma fija a gran parte de la población, tanto española como europea, de milano negro. Por lo tanto, el que esté el vertedero muy cerca del aeropuerto, a menos de unos 20 kilómetros, lo que genera es un riesgo elevado de que las aves pasen por este aeropuerto.
Nuestro interés era evaluar cuáles eran el riesgo y por qué se producían los incidentes entre Milanos y el aeropuerto y saber qué influencia tenía el vertedero sobre este caso. De hecho, revisando los datos que tenía AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aérea, encontramos que el milano negro era la segunda especie con más registros de colisiones en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Alrededor de unos 40 ejemplares colisionaron en los últimos 7 años. ¿Y qué nos puedes contar de los alcaravanes, la dislexia? El alcaraván es una especie, podríamos decir que es el correcaminos español, es una especie que habita hábitats esteparios, se alimenta principalmente de insectos, caracoles, ciempiés, y además es nocturno. Es una de las características más importantes. Esta especie ha seguido un patrón muy singular. En las zonas agrícolas tradicionales es una especie que está en declive, mientras que en zonas de agricultura intensiva su comportamiento ha cambiado y se ha adaptado a vivir en estas zonas. Y también se ha adaptado a vivir muy cerca de las zonas humanas. Y, por ejemplo, ha establecido en los aeropuertos una de sus zonas con mayores densidades. Eligen preferentemente aeropuertos para alimentarse. Una de las cuestiones que hemos sugerido como potenciales explicaciones para ello es que los aeropuertos están libres de depredadores. Son zonas con vegetación muy baja, que es lo que les gusta, y además no tienen esa presión de zorros y águilas. Entonces, hemos encontrado que en aeropuertos como el de Lisboa, el de Ibiza, Granada o aquí en Alicante principalmente, ha sido la especie que más ha crecido en número de incidentes en los últimos 5 años. ¿Qué medidas se han utilizado para evitar estas colisiones? Tradicionalmente se ha establecido principalmente medidas destinadas a atajar el problema cuando ha sucedido, no a prevenirlo. Por ejemplo, las medidas más clásicas, las que es más conocidas por todos, es el uso de cetrería en los aeropuertos. Esta medida fue establecida por Félix Rodríguez de la Fuente a finales de los años 60 por un conflicto que hubo en el aeropuerto de Torrejón, en el que aviones militares americanos chocaban con una especie que es el sisón, que es como si fuera una butarda pequeña, muy parecida también al caraván. Entonces, encontraron que esta medida era muy útil para ahuyentar a los sisones de estas pistas de aterrizaje y despegue. Pero con los años los problemas han ido cambiando. Han aparecido nuevas especies, han aparecido nuevos tipos de incidencias y las medidas que se utilizaban antes, como la cetrería o como ahuyentar a las aves mediante sonidos o mediante luces, están siendo cada vez más ineficaces. Entonces, estamos planteando nuevas herramientas, ya no para atajar el conflicto cuando está sucediendo, sino para prevenirlo de forma inicial. Para entender cómo habéis llegado a estas conclusiones, habéis seguido a 15 milanos negros con GPS durante 3 años. ¿Cómo se han seleccionado esas aves? Una de las medidas que hemos pensado que era más útil era estudiar cómo se mueven las aves. Para ello hemos usado GPS, que son unos dispositivos muy pequeñitos que podemos poner en las aves, como si fueran una mochila, y nos permiten conocer casi al segundo dónde están, qué velocidad llevan y a qué altura están volando. Con esto podemos entender qué hacen y predecir dónde van a estar con mayor probabilidad. En el caso de los milanos, lo que hicimos fue marcar milanos en el entorno de Barajas para poder evaluar qué relación tenían las aves que usaban el vertedero con las aves que utilizaban el aeropuerto. De este modo, marcamos 15 ejemplares, siempre subadultos, para entender esta fracción de la población, que es la que tiene las que causa el mayor número de incidencias, y saber a qué horas eran las horas que tenían un mayor tráfico dentro del aeropuerto y a qué altura de vuelo estaban cruzando el aeropuerto. Con estos datos pudimos obtener modelos de predicción de riesgo de colisión y aportar esos datos
tanto a la gestión de AENA como a la gestión de AESA, es decir, AENA la que gestiona los aeropuertos y AESA la seguridad aérea, para que implantaran medidas preventivas. ¿Qué es lo más desafiante o inesperado que habéis encontrado al seguir a estas aves? Bien, una de las cuestiones que hemos detectado es que la fracción de la población que realmente produce los problemas es esta fracción inmadura, esta fracción que todavía no ha establecido un territorio y que se mueve alrededor de los vertederos. Hemos llegado a encontrar que cuando se producen los mecanismos de disuasión de aves, estos ejemplares responden rápidamente, salen de los aeropuertos, pero en muchas ocasiones también responden rápidamente en volver. Es decir, se adaptan rápidamente a estas medidas de disuasión que no son del todo eficaces en muchos casos. En otros casos también lo que hemos visto es que hay ejemplares que parecen ir seleccionando vertederos en diferentes ciudades y van viajando de ciudad en ciudad visitando estos vertederos. Entonces, cuando estos vertederos se encuentran, por ejemplo, cerca de aeropuertos, es cuando se producen también estos problemas. Tenemos el caso de un ejemplar que ha ido visitando hasta 7 vertederos diferentes en todas las ciudades españolas y según iba visitando estos vertederos también cruzaba por zonas de afección aérea. Vuestro estudio muestra que el riesgo no es constante, sino que se dispara en un momento muy concreto, en junio al mediodía y con aves jóvenes volando a la altura crítica de los aviones. ¿Qué tiene de especial esa combinación que hace que sea tan peligrosa? Bien, las aves jóvenes, normalmente estas aves que son planeadoras salen a la hora donde se produce más corrientes térmicas. Aunque no es una especie que necesite tener grandes corrientes térmicas para desplazarse, como puede ser el caso de buitre leonado o buitre negro, esta especie también le gusta tener corrientes térmicas. Es una especie que prefiere volar a esas horas centrales del día y es donde busca, sobre todo, alimento en zonas agrícolas. Normalmente come mucho conejo, sobre todo gazapo. Entonces, en estas épocas, también de junio, es donde aparecen también pequeños pollitos de aves. Entonces, el momento en el que produce más frecuencia de campeo en estas zonas agrícolas, buscando principalmente este tipo de alimentos. Lo interesante es que al predecir unas horas concretas donde se produce esa frecuencia, nosotros podemos dar herramientas muy concretas a la gestión del aeropuerto para que maximice sus recursos humanos en esas horas, en ese momento. Y entonces, por ejemplo, si se pueden planificar mecanismos de disipación de aves o para ahuyentar a estas especies en esa franja de edad, serán mucho más efectivas que en otras franjas. Por otra parte, también como sabemos dónde están volando, en qué momento es más fácil encontrárselo, también podemos pasar esa información a la torre de control para que pueda cambiar, por ejemplo, las pistas o las zonas de cabecera o aterrizaje para que sea menos frecuente el paso en esas zonas. Como hemos comentado, también descubrís que el riesgo se concentra sobre todo en los individuos jóvenes. O sea, a medida de que van madurando, dejan de acercarse a los aeropuertos. ¿Qué implica esto a la hora de gestionar el problema? Como hemos dicho, el que se aproxime a los aeropuertos es una medida indirecta también del uso de vertederos, porque normalmente están cerca en las ciudades. Entonces, lo que estamos comprobando es que son los jóvenes los que más usan los vertederos y más frecuentemente. Podríamos hacer un símil que los jóvenes, los inmaduros de los milanos negros serían como los adolescentes. Les gusta ir a juntarse con otros de su misma especie, otros jóvenes, y ir a comer comida basura. Entonces, lo que les encontramos generalmente es en estos vertederos. Se agregan en estos vertederos para comer esta comida fácil. Les gusta comer esta comida fácil. Los jóvenes tienen menos capacidades, por ejemplo, de capturar especies porque la van adquiriendo con la edad, esas técnicas de caza. Y además es en el momento en que necesitan más interacción entre ellos. Entonces les gustan estos agregamientos de individuos de su misma especie. Cuando se van haciendo más adultos, ya lo que eligen es un territorio que ya con sus mejores capacidades de caza consumen otro tipo de alimentos mucho más, podríamos decir,
con menos de comida basura o menos predecibles como en los vertederos. ¿Se podría diseñar alguna estrategia específica solo para este grupo de edad, para los más jóvenes? El mecanismo que hemos pensado para poder gestionar esta clase de edad, al final es no tener grandes concentraciones de estas zonas de alimento predecible cerca de aeropuertos. Entonces se evitará el que puedan aparecer cerca de los aeropuertos. Entonces, nuestra principal recomendación es que no se implanten zonas predecibles de alimento cerca de zonas de uso aeroportuario. Con los datos que tienen sobre la mesa, sabemos cuándo, dónde y por qué se produce el riesgo, ¿no? ¿Qué medidas se podrían tomar de forma inmediata? Una forma de medida inmediata es la gestión también de las zonas de campeo. Es decir, cuando entran los milanos, en este caso las rapaces, dentro de los aeropuertos es buscando comida. Entonces lo que necesitamos es gestionar para que no haya comida dentro de los aeropuertos, que sea un hábitat poco atractivo para que vayan. Entonces la medida principal y actual es esa gestión para reducir la atracción dentro del aeropuerto. Por ejemplo, en el caso de otras especies, como el alcaraván, que eligen los aeropuertos porque se sienten mucho más seguros, porque tienen alta concentración de alimento, en este caso insectos, que muchas veces se ven atraídos por las propias luces del aeropuerto, sería gestionar eso, la comida, tanto los insectos como, en este caso, la disponibilidad de un hábitat adecuado. Mientras que me está comentando todo el tema de los vertederos, yo pienso que la solución más rápida es quitar los vertederos cercanos y llevarlos más para afuera. Pero realmente, ¿qué consecuencias podría tener esto? Hay una directiva europea que quiere cerrar los vertederos al aire libre y actualmente se está implantando diversas legislaciones, tanto nacionales como autonómicas, con el objetivo de sellar los vertederos, de que no puedan ser accesibles para las aves, porque los vertederos no solamente causan esta atracción de aves, causan otros problemas, por ejemplo, con las cigüeñas la ingestión de plásticos, con las garcillas bueyeras la ingestión de gomas. Entonces, no solamente se producen estas grandes concentraciones de aves que tienen problemas indirectos, pues, por ejemplo, para el tráfico aéreo o para la red de transporte eléctrico, porque cuando hay una gran concentración de aves, estas se posan en los tendidos eléctricos y se producen, por ejemplo, cortocircuitos o caídas del sistema de la red. Entonces, la gestión de los vertederos no solamente es para el bien nuestro, sino también para el bien de las aves. El problema es que tenemos una gran cantidad de aves que ahora mismo dependen de este vertedero y lo que hacemos es concentrar las aves en este punto. Si se cierra el vertedero, puede ser que esas 10.000 aves de milanos negros que ahora mismo tenemos en Madrid empiecen a campear en diferentes zonas y la primera causa que sería, el primer efecto sería que aumentaría la frecuencia en los aeropuertos, en el aeropuerto de Barajas. Probablemente esto sería una cuestión temporal. Con el tiempo la especie empezaría a campear por otras zonas y se dispersaría. Pero en principio la primera consecuencia es que tendríamos puntualmente un aumento de esta frecuencia de aves. Pero a la larga lo que hay que plantear es el cierre de los vertederos o por lo menos que no puedan entrar aves en estos lugares. Estamos hablando de gestión de hábitats, pero me gustaría preguntarte qué hay de las tecnologías emergentes. Tenemos diferentes trabajos, por ejemplo, como en el aeropuerto de Santa Cilia, que están implantando sistemas de cámaras de identificación automática muy similares a las que se hacen, por ejemplo, a las que se ponen en los parques eólicos. Son cámaras de detección automática que cuando ven a un ave activan un sistema de alerta y este sistema o lanza unos sonidos para intentar ahuyentar al ave o avisa a los cetreros o al sistema de gestión, a los señaleros, que son el sistema de gestión de las pistas, para que actúe. El problema es que algunos de estos sistemas, por ejemplo, este sistema tiene algunas debilidades. Por ejemplo, no puede funcionar de noche, entonces no sería efectivo con los alcaravanes, o es inefectivo con especies pequeñas o que estén alejadas de las pistas.
Hay otros sistemas, por ejemplo, que es utilizando inteligencia artificial. Nosotros ahora mismo también estamos empezando un proyecto con el Ministerio de Defensa para utilizar todos los movimientos de aves que tenemos registrados en España de diferentes especies, por ejemplo, buitres leonados, buitres negros, milanos, meterlos en una gran base de datos y mediante inteligencia artificial tratar de predecir las rutas y las alturas de vuelo para intentar pasar esa información al Ministerio de Defensa y que pueda gestionar mejor los pilotos de combate. El problema principal con los pilotos de combate es que en muchas ocasiones vuelan a alturas que sí que interaccionan con los vuelos de buitres leonados y buitres negros principalmente. Y las colisiones de estas especies sí que pueden causar un impacto muy grave en una de estas aeronaves de combate. Se está apostando por estudiar a las aves primero antes de intervenir, ¿no? ¿Es un modelo que se podría aplicar también a grandes aeropuertos? Sí, estos modelos se pueden aplicar a cualquier escala, los podemos escalar a grandes aeropuertos. El principal problema con los grandes aeropuertos es el excesivo número de operaciones, que en muchos casos no permite gestionar bien en qué horas puedes reducir el número de operaciones y en qué horas puedes aumentarlo, porque evidentemente los aeropuertos, su principal objetivo es el tránsito de las personas y sobre todo la gestión de las operaciones. Entonces, en muchos casos hay un conflicto entre las operaciones programadas y a lo mejor las aves que están en el aeropuerto o que pueden pasar en el aeropuerto. Por eso es tan importante prevenir, antes que gestionar en el momento estos conflictos. Mirando al futuro, el tráfico aéreo sigue creciendo y las aves cada vez más continúan adaptándose a los entornos humanos y urbanos. Si no se aplican cambios, ¿a qué escenario nos dirigimos en los próximos años? Es verdad que hemos aumentado el número de operaciones exponencialmente en las últimas 2 décadas. Ahora parece que nuestra fin vacacional sea viajar al lugar más recóndito del mundo. Esto ha hecho que todos los aeropuertos estén saturados y haya que aumentar la capacidad de los aeropuertos. Por otra parte, las políticas de conservación han hecho que muchas de las especies se estén recuperando. Es decir, afortunadamente, es un éxito que especies que hace 10, 15, 20 años tenían poblaciones muy pequeñas, cada vez están recuperando. Y en muchos casos es porque se están adaptando a estos entornos urbanos. Aumento de operaciones y aumento de las poblaciones hace que estos conflictos estén aumentando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gestión adaptativa. Tenemos que gestionar adaptativamente. Si las especies se adaptan, nosotros tenemos que adaptar nuestras medidas. Tanto nuestras medidas preventivas como las medidas para tomar en el caso del que el conflicto esté ocurriendo, que los incidentes estén pasando. Uno de ellos, por ejemplo, es evaluar si las medidas que estamos actualmente utilizando son efectivas o no. En muchos casos hacemos las cosas porque es lo que se ha hecho toda la vida y no se evalúan, no se reevalúan estas medidas. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, las medidas de cetrería se llevan implantando más de 60 años y en muchos casos las especies se han adaptado ya a ellas o tenemos problemas con algunas especies que son inefectivas porque, por ejemplo, son nocturnas o son grandes rapaces que las medidas de cetrería no les afectan. Pues para estos casos debemos buscar nuevas soluciones. Otras por ejemplo, medidas como el uso de sonidos son totalmente inefectivas cuando, por ejemplo, en nuestro caso hemos visto que especies como los alcaravanes crían a pie de pista, exactamente donde despegan los aviones. Entonces, si el sonido de un avión despegando no consigue hacer que un alcaraván se levante del nido empollando a sus huevos, ¿cómo vamos a hacer que con unos sonidos emitidos pues, por un megáfono o por un altavoz vayamos a molestar a ese ave? Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir mejorando nuestra capacidad de investigación. En este caso, debo romper una lanza por la investigación básica. Tenemos que investigar cómo es la ecología de las aves para poder proponer mejores medidas. No somos unos locos que nos gusta ir a ver pájaros con los prismáticos y nos gusta poner GPS para saber qué hacen.
Toda esa información nos va a ayudar a que nuestras vacaciones sean más seguras. Desde su experiencia, quiero que te mojes y es preguntarte si realmente están reaccionando las autoridades y los gestores de los aeropuertos a la ciencia que ya tenemos. En los aeropuertos, AESA se lo toma con mucho interés y es una de sus prioridades la seguridad aérea, que es la seguridad de las personas es prioritario para los aeropuertos. Y en este caso, las medidas de prevención de colisiones es prioritario. Quizás lo que he hecho en falta en muchas ocasiones es la integración entre los científicos, la ecología básica, con estas medidas que ponen los aeropuertos. En muchas ocasiones lo que vemos que discurren de forma paralela. Las medidas que proponen los aeropuertos, tanto AENA como AESA, circulan por una parte, mientras que las medidas o los estudios que realizan los científicos discurren por otras vías. Falta a veces esta coordinación, buscar puntos de encuentro, buscar puntos en el que ambas medidas, tanto las que se proponen desde los aeropuertos como las que se hacen desde la ciencia, confluyan y además se hagan experimentos básicos para ver si esas medidas funcionan o no funcionan. Es decir, la experimentación es necesaria y sobre todo evaluación de si las medidas han sido efectivas o no. Y muchas veces sí que nos encontramos que estas grandes agencias, su burocracia es muy complicada y muy lenta con respecto también con lo que sería deseable en estos casos. También ocurre también a veces desde la universidad que para poder llegar a acuerdos con grandes entidades como si fueran AENA o AESA, pues también a veces nos es complicado. Eso sería necesario facilitar este intercambio de datos, este intercambio de información entre dos instituciones públicas como son universidades, centros de investigación y aeropuertos. Más allá de aeropuertos y científicos, ¿qué papel tenemos en la sociedad? La sociedad principalmente, el papel que tiene que ser es apostar por la ciencia y apostar porque cuando se proponen medidas de mitigación, medidas de prevención, sea basado en datos científicos y no en creencias, que cuando hablamos de cambios en los comportamientos de las aves, cambios en la distribución de las aves, la propia sociedad entienda que estos trabajos que se hacen desde la universidad pueden de alguna manera beneficiarles, que el conocimiento que tengamos por ejemplo, en este caso, de cómo aumentan las especies, no solamente para saber que en un mapa de distribución de un libro de cuarto de la ESO sabemos que el lince ha aumentado o que el buitre negro ha aumentado, sino que eso va a tener implicaciones, por ejemplo, en el tema de implantación de energía renovable, colisiones en aeropuertos, mejoras en la red de distribución eléctrica o cuestiones como transporte de plásticos desde vertederos a zonas espacio-naturales o red de humedales. Para terminar, después de 3 años de estudio, muchos registros GPS y análisis de colisiones, ¿cuál es el mensaje más importante que le gustaría que la gente se lleve al escuchar esta conversación? Que la ciencia básica es necesaria para prevenir interacciones entre fauna con nuestra sociedad y que es necesario seguir invirtiendo en ciencia básica para poder tener una relación más segura con nuestro entorno. Las colisiones entre aves y aeronaves no son inevitables ni fruto del azar. Con datos, tecnología y una mirada atenta al comportamiento de las especies es posible anticiparse y prevenir tragedias. Ignorar esta información, como hemos visto en accidentes recientes, compromete tanto a la seguridad aérea como a la conservación de la fauna. Gracias, Juan Manuel Pérez, por ayudarnos a entender que detrás de cada impacto hay patrones que se pueden estudiar, soluciones que se pueden aplicar y, sobre todo, una oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, muchas gracias.